Pues bueno, buenas noches. Me presento. Mi nombre es Miguel Ángel Pichardo. Soy el director de Altersoma, Escuela del Campo Somático. Y bueno, pues ya se va haciendo un poquito costumbre el tener cada semana esta videocharla, esta webinar. En esta ocasión vamos a seguir profundizando y tratando temas en torno a la liberación somática del trauma. Y dentro de pues sí, podemos llamarle así como de este universo de la liberación somática del trauma. Y digo universo puesto que todo el campo somático es bastante amplio. Obviamente incluye tanto el aspecto psíquico como el cerebral, pero la liberación somática del trauma, y en este caso el Somahara, quiere ir más allá del cerebro, quiere ir más allá de los procesos cognitivos superiores, y entonces baja la mirada para tratar todo el resto del cuerpo, ¿no? Que como sabemos, más del 85% de la información traumática se queda guardado en todo el cuerpo y bueno, solamente un porcentaje queda ahí en lo que actualmente se conoce como todos los procesos neurobiológicos asociados a la experiencia traumática, ¿no? Entonces, ya de forma muy particular, el Somahara, que quiere ser una psicoterapia somatovisceral, pues nos vamos a enfocar en todos estos aspectos o dimensiones de lo que vamos a tratar en esta videocharla, que es lo intestinal, ¿no? Que es es lo que nos va a competir en estos momentos para irnos introduciendo en este campo de lo intestinal. Ya iremos viendo de qué trata, pero también vamos a abordar un poquito lo que vamos a trabajar este próximo fin de semana allá en la Ciudad de México, que es un taller técnico, un taller metodológico de trabajo con el intestino grueso, con esta técnica o con una fase de esta técnica que es el Somahara, ¿no? Entonces, pues vamos a ir entrando en la materia y bueno, lo primero que habría que empezar a tratar con respecto a en las entrañas del trauma, pues son dos dimensiones, ¿no? Una primera dimensión tiene que ver con cómo el trauma se guarda en las entrañas de forma muy particular, cómo el trauma también se guarda en este campo holográfico que es el intestino grueso. Cómo en el intestino grueso cargamos con información biosimbólica que tienen que ver con experiencias que datan de alrededor de los primeros 7 años de nuestra vida. Y digo alrededor porque ya en experiencia clínica surgen, se recuperan memorias olvidadas o memorias también reprimidas, especialmente memorias somatosensoriales que datan alrededor de toda esta época, que es una época muy importante en el desarrollo de los niños y de las niñas. Entonces, aquí va un primer tema que es cómo el trauma se guarda en el intestino grueso, pero también hay otra dimensión en las entrañas del trauma, que es como lo traumático tiene esta dimensión intestinal, que es un aspecto también muy relevante. O sea, aquellos traumas que no necesariamente se guardan en los intestinos, por ejemplo, aquellos traumas que se pueden guardar en las vértebras o en las diferentes cadenas miofaciales del cuerpo, o que se pueden guardar en el tejido conectivo, o que se pueden guardar en diferentes células epiteliales de recubrimiento interno del tracto digestivo, o todas aquellas memorias traumáticas que se pueden guardar, por ejemplo, en las células motoras de los músculos, tienen una dimensión intestinal. Entonces, yo creo que el primer elemento que vamos a abordar ahorita es este aspecto intestinal. Ya Sigmund Freud abordaba toda esta parte que a mí me parece fundamental sobre las zonas erógenas, pero también había una relación muy importante que tenía que ver con cómo precisamente en esas zonas erógenas también se guardaban no solamente memorias, sino que a partir de la funcionalidad y del proceso de maduración de esas zonas erógenas, también se desarrollaban cierto tipo de actitudes caracteriales, ¿no? De ahí viene
este concepto del carácter oral, por ejemplo, del carácter anal, que es una dimensión o un aspecto que aborda principalmente Sigmund Freud, pero también del carácter genital, que es también otra dimensión que aborda de forma muy particular Wilhelm Reich, y sobre el cual también Wilhelm Reich desarrollará toda una línea de investigación, toda una serie de planteamientos clínicos y terapéuticos que a la postre darán lugar a todo lo que actualmente conocemos como el campo de las psicoterapias corporales y de las psicoterapias somáticas, ¿no? Y en esta parte del desarrollo infantil que va acompañada con la maduración de ciertos segmentos en el cuerpo, pues también se van desarrollando ciertas defensas. Esto es un elemento fundamental. Estas defensas tienden también a surgir de estas funciones que se van madurando a lo largo del desarrollo infantil. De tal forma que viene un elemento teórico y clínico muy importante, que es como durante la etapa del desarrollo oral, el niño o la niña, al verse expuesto precisamente a diferentes tipos de carencias o transgresiones de esta etapa oral, el niño o la niña responde desde la maduración fisiológica de este segmento, y esta respuesta o esta reacción se configura como una defensa. Esta defensa después se incorporará como un rasgo oral, que es la forma en Bueno, cómo se enfrenta al mundo. Digamos, Lobo, vendría siendo la forma. bien, Les bien, ¿qué encargo onda si contigo? apagan su audio, por favor. Ay, no sé cómo se apaga esto. Ya, órale. Ahí está. Ok. Entonces, a partir de estos rasgos que se van desarrollando como defensas frente a las situaciones amenazantes que va viviendo el niño o la niña, por ejemplo, ante las frustraciones orales en la succión, quizás en el amamantamiento, el niño o la niña desarrolla este tipo de defensas, ¿no? Que van a quedar, eso es muy importante, van a quedar guardadas en uno de los, por lo menos, 8 tipos de memorias que tenemos. Una de ellas, ¿verdad? Aparte de la memoria de corto plazo, de largo plazo, de las memorias episódicas, etcétera, de otros tipos de memoria, se van a encontrar las memorias sensoriales y las memorias somatosensoriales, ¿no? Entonces, actualmente estos registros de los cuales hablaba Sigmund Freud, pues ya tienen cabida dentro del el conocimiento de los procesos fisiológicos asociados con los procesos de memoria, lo cual supone fuentes de almacenamiento, la forma de almacenamiento de esa información, el procesamiento de esa información, y también, que es algo muy importante, el proceso para poder liberar esa información, digámoslo así, poder borrar esa información. De tal forma que Sigmund Freud, junto con otros psicoanalistas posteriormente, como Carl Habram o Anna Freud o precisamente Wilhelm Reich, empezarán a tratar estos temas de la caracterología en función de esos rasgos somáticos, ¿no? Y aquí es donde entra precisamente todo un campo que a mí me parece muy, muy importante, que si bien tiene que ver con lo oral y tiene que ver con lo anal, se encuentra, digamos, en medio, o se encuentra casi, casi al final entre esos dos anillos, ¿no? Lo anal, el significado de lo anal, significa precisamente anillo, y en un primer momento, esos dos anillos, lo oral y el anal, desde el punto de vista del desarrollo ontogenético, pues estuvieron compartiendo, fueron contiguos, fueron vecinos, ¿no? En este desarrollo ontogenético. Y bueno, a partir de ese desarrollo se fue generando un tubo, ¿verdad? Que después se forma como nuestro intestino primitivo, y a partir de la especialización de las células, pues bueno, esas funciones celulares en cada una de las partes del intestino, ¿verdad? Y todos los órganos que se desarrollan y las glándulas que se desarrollan alrededor del intestino, pues van cobrando forma y función. Una de estas funciones, que tiene que ver ya propiamente y de forma muy particular con el intestino grueso, tiene que ver con la
lo excrementicio, junto con el hígado, los riñones y la piel. El intestino grueso tiene una función de poder purificar, poder liberar los excedentes de pues, materia que ya no se necesita, materia de desecho, de haber pasado por todo un proceso metabólico, ¿no? De tal forma que cuando empezamos a llegar a esta parte de lo intestinal, entramos a un campo sumamente interesante dentro de esta psicosomática de lo intestinal, ¿no? Que tiene que ver con todo ese tipo de trastornos, de condiciones médicas o de enfermedades gastrointestinales, neurogastrointestinales y, ojo, muy importante, psicogastrointestinales. Actualmente, en todas las investigaciones que se están realizando en este campo de la conexión de la microbiota, el sistema nervioso entérico, el nervio vago y los procesos corticales superiores, los procesos cerebrales a nivel emocional, etcétera, pues se ha dado una gran importancia a la función que tiene toda esta red, todo este entramado, no solamente en los funcionamientos emocionales, en las respuestas cognitivas y en las respuestas del comportamiento, sino también la forma en cómo nos vinculamos con las personas, ¿no? Podríamos decirlo así que nuestros intestinos, tanto el intestino delgado como en el intestino grueso, tienen una función social. Ya en algún momento se empezó a hablar de que el cerebro es un órgano social, pues actualmente también es importante decir que nuestra microbiota, que nuestro intestino delgado, que nuestro intestino grueso, que todo el sistema nervioso entérico, obviamente toda la investigación que se ha realizado en el campo del nervio vago, estamos sabiendo que todo este sistema tiene que ver también con nuestra vinculación social. No son órganos únicamente excretores de materia fecal, no solamente se reduce a una función de tipo fisiológico, sino que también juegan un papel muy importante en la construcción de nuestro carácter, en la modulación de los procesos cognitivos y también en nuestra respuesta emocional y, por supuesto, conductual, especialmente en el tipo de vínculo que establecemos con las personas. De tal forma que estos rasgos caracteriales del intestino llegan a tomar forma dentro de nuestro lenguaje popular, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos, ya en otro momento que hablamos del hígado, pues hay personas que son medio hígado, ¿no? O personas que nos caen mal, pero bajando un poco más podemos hablar de personas que tenemos atravesadas en el estómago o que tenemos atravesadas en el intestino. Y para bien o para mal, los intestinos juegan una función muy importante dentro de nuestros procesos psíquicos, tanto a nivel consciente como a nivel inconsciente, ¿no? Ahí en los intestinos podemos experimentar, por ejemplo, en el intestino delgado, toda esta serie de maripositas, por ejemplo, cuando nos enamoramos, pero también ahí en el intestino grueso podemos experimentar ese profundo odio o enojo o resentimiento que podemos tener hacia otras personas, ¿no? Entonces, utilizamos diferentes formas para hablar de esto y vamos a hablar de tres cualidades psíquicas que por lo menos para mí, dentro de la experiencia clínica que he tenido con pacientes, engloban lo intestinal. Estas tres cualidades psíquicas tienen que ver con lo asqueroso, lo putrefacto y lo rechazado. Vamos a hablarlo así, son, digamos, las tres funciones psíquicas, la trinidad psíquica de el intestino grueso. Y aquí empezamos a hablar ya entonces de esto, de este campo que denominamos como lo intestinal. Este campo psicofisiológico de lo intestinal. ¿Qué significa esto? Pues que ahí en nuestro intestino grueso, partiendo de estas funciones excretorias del intestino grueso, también podemos tener bloqueos de esta función excretoria. ¿Qué significa un bloqueo en la función excretoria del intestino grueso? Primero, parálisis. Esto es el proceso de movimientos, la motilidad intestinal se detiene o
se hace lenta, ¿no? Esta situación va a llevar a toda una serie de consecuencias, ¿no? Entonces, ahí hay una respuesta fisiológica, digamos, una forma de enfrentar una experiencia traumática. Es sabido que cuando una persona se encuentra expuesta a una experiencia traumática, y si esta persona se encuentra comiendo, supongámoslo así, hay una parálisis intestinal, esto es, se detiene nuestro proceso metabólico porque la energía que se está invirtiendo en la digestión ante una situación de alarma, de estrés o de trauma, pues esa energía se lleva y se pone a disposición de la preservación de la vida a través de nuestro sistema general de adaptación. Entonces ahí se activan las 3 Fs, que es el fight, el fly, el feign y el freeze. Una de estas funciones fisiológicas de respuestas, pues supone precisamente que se detengan los procesos intestinales para que toda esa energía se ponga al servicio de la preservación de la vida, ¿no? Entonces, cuando se detiene el proceso peristáltico, entonces también ahí empieza a haber una inflamación. Pero no solamente eso, en el momento en que la peristalsis se detiene o se ralentiza, también empieza a haber una acumulación y ese es el segundo elemento, la acumulación o la retención precisamente de las heces fecales, ¿no? Y aquí entramos nuevamente como al lenguaje popular análogo, que es, por ejemplo, el aguantar a ciertas personas, ¿no? El soportar ciertas situaciones que no queremos soportar, el cargar con ciertas responsabilidades que no queremos cargar. O, por ejemplo, el ser receptáculo de, podríamos decirlo así, de todas esas heces fecales, de toda esa mierda que nos avientan las otras personas y que tenemos que cargar, ¿no? Entonces, aquí hay un elemento donde hablamos de un bloqueo en la función excretoria, ya sea que se paralice, ya sea que se vuelva lento, y esto va a generar entonces la acumulación. Ahora, tanto la parálisis o este proceso donde se colapsa la peristalsis, que lleva precisamente a la acumulación, nos lleva a un tercer elemento que tiene que ver con toda esta triada psíquica de lo intestinal, que es lo putrefacto. Y dentro de lo putrefacto da lugar precisamente a lo asqueroso. Y dentro de lo asqueroso, esto da lugar a el rechazo. De tal forma que en este proceso de trabajo en Somahara, cuando empezamos a trabajar el intestino grueso, solamente para recordarles quienes no estén al tanto de la metodología de Somahara, Somahara es un proceso donde nos especializamos en el trabajo psicoterapéutico sobre los órganos y vísceras abdominales. Entonces, vamos pasando por diferentes fases. Vamos trabajando, por ejemplo, con el diafragma, vamos trabajando con los órganos, con las vísceras, y en uno de los últimos momentos del trabajo de Somahara nos especializamos en el intestino grueso. Esto es, cuando ya empezamos a trabajar intestino grueso, es porque ya venimos trabajando durante varias sesiones con técnicas de manipulación visceral y con técnicas de entrevista clínica o entrevista psicoterapéutica para poder liberar las memorias traumáticas en los intestinos. Entonces, cuando empezamos ya a abordar la parte intestinal, pues ahí llevamos a cabo un procedimiento que tiene que ver en parte con esta técnica de la asociación libre, pero no tal cual se practica obviamente dentro del psicoanálisis clásico, ¿no? Sino que a partir de diferentes técnicas de manipulación del intestino grueso, ahí tenemos alrededor de 6 técnicas que vamos utilizando y que aprendemos a utilizar. Durante esa palpación de las diferentes porciones del intestino grueso,
que van a ser la válvula ileocecal, el ciego, el intestino grueso ascendente, el intestino grueso transverso, el intestino grueso descendente, el intestino grueso sigmoides y el recto superior. Todas estas zonas vamos tratando de identificar bloqueos. ¿Qué es un bloqueo intestinal? ¿Cómo reconocemos en Somajara el bloqueo intestinal? El bloqueo intestinal lo podemos reconocer cuando a partir del ablandamiento de la zona abdominal vamos encontrando en todas estas porciones del intestino grueso lugares donde se experimenta resistencia y dolor, ¿no? Normalmente las personas pueden tener varias zonas, varios segmentos del intestino grueso con niveles de resistencia y dolor. ¿Qué significa resistencia? En el momento en que nosotros palpamos, tocamos esas porciones del intestino grueso, hay una respuesta de tensión de la musculatura, no solamente superficial del abdomen, por ejemplo, en ciertos lugares se va a encontrar el recto abdominal, sino también de la musculatura. Recordemos que nuestros intestinos tienen musculatura y entonces también hay contracción precisamente de esta musculatura. Al tocar esas porciones del intestino grueso, hay esa respuesta de tensión de la musculatura del intestino grueso. Y para completar esta visión del bloqueo, junto a esta respuesta de resistencia de la musculatura del intestino grueso, se suma un segundo elemento que es fundamental, que es la experiencia de dolor, ¿no? Obviamente aquí descartamos condiciones médicas o enfermedades crónico-degenerativas o tumoraciones o personas que hayan tenido intervenciones quirúrgicas recientes en la zona abdominal o en el bajo vientre, ¿no? Salvo esas condiciones médicas graves que obviamente tienen que ser atendidas por un especialista en el campo de la gastroenterología. Más allá de eso, nuestro campo de intervención precisamente son todos aquellos síntomas que son considerados psicosomáticos. ¿Qué significa esto? Normalmente cuando una persona acude con el médico o con un gastroenterólogo, el mismo gastroenterólogo te va a decir que aparte del tratamiento farmacológico que tú tienes, es necesario que tú acudas con un psicólogo o con una psicóloga, pues para tratar el estrés, digámoslo así, ¿no? Tú cuando vas con el psicólogo y la psicóloga, normalmente, en términos generales, hay un tratamiento de tipo verbal o de tipo relacional, dependiendo de la corriente que se trate, que está muy, muy, muy bien. El elemento, digamos, el plus que llevamos a cabo en la terapia de liberación somática del trauma y de Somajara es que integramos no solamente el trabajo verbal, por ejemplo, que se puede realizar en una psicología o en una psicoterapia clásica, sino que también integramos la palpación. Hacemos todo un trabajo, no solamente de manipulación visceral, sino también exploramos aquellos comportamientos, por ejemplo, que tienen que ver con la forma en cómo se alimenta, el tipo de alimentos que utiliza y que posiblemente también pueden estar generando inflamación, tratamientos que se pueden acompañar con una nutrióloga especializada en nutrición vitalista o en procesos de desintoxicación y desinflamación de los intestinos, y todo eso también va de alguna forma ayudando, ¿no? Podríamos denominarlo así como una terapia de apoyo, una terapia complementaria, pero que va más allá de solamente una técnica o un procedimiento fisiológico, porque en términos generales, este tipo de técnica es administrada por un psicólogo, una psicóloga o una persona que tiene una formación en el campo no solamente de la psicoterapia, sino también en el campo de la manipulación manual visceral, precisamente con esos elementos de la psicoterapia somática, ¿no? Entonces, a partir de esa visión, pues es como Somajara tiene un lugar muy importante entre esa vinculación entre lo psicológico y lo intestinal, ¿verdad? Entonces, normalmente cuando el gastro te dice, bueno, pues ve con un psicólogo, con una psicóloga para que trates toda la carga de estrés, de culpa, de ansiedad, de trauma que vas tratando, pues bueno, pues acuden con la psicóloga. Muchas veces también la propia psicóloga o la propia psicoterapeuta, pues también al identificar este tipo
de síntomas a partir de una entrevista clínica, de la historia clínica, etcétera, pues también te puede recomendar a su vez con un gastroenterólogo, ¿no? Entonces, Somahara busca precisamente llenar ese vacío, ¿verdad? Donde los o las psicólogas no meten mano en el cuerpo y donde los gastroenterólogos pues no se preguntan sobre nuestro inconsciente intestinal, ¿no? Entonces, a partir de este tipo de procedimientos, vamos llegando a esto que es un tipo como de asociación libre, pero no es tan asociación libre, yo decía en el término clásico del psicoanálisis, sino que se va realizando una entrevista y vamos tocando esos lugares de bloqueo y a partir de esos lugares de bloqueo vamos realizando todas unas técnicas de recuperación de memorias somatosensoriales. Utilizamos una técnica que llamamos la técnica de la pantalla mental, utilizamos una serie de recursos que se llaman las preguntas arqueológicas, que nos permiten poder recuperar memorias traumáticas intestinales. Y entonces aquí viene un elemento muy importante, que es cuando empezamos a trabajar esas sensaciones, ese bloqueo de dolor y resistencia en los intestinos, empezamos también a inducir, por eso le digo que no es tan asociación libre, pero sí hay un tipo de asociación porque empezamos a tratar sobre lo putrefacto, sobre lo asqueroso, sobre lo rechazado. Entramos a ese campo donde Carl Gustav Jung denominó la sombra. Dentro del marco de la psicoterapia, del Somahara y de la liberación somática del trauma, el intestino grueso representa el inframundo. El intestino grueso representa el infierno. El intestino grueso representa el Hades. El intestino grueso representa la sombra, en tanto que ahí guardamos todo aquello que nos genera vergüenza, rechazo, culpa, asco, todo aquello que consideramos podrido. Pero, ¿qué puede ser? ¿Cuáles son los temas ya de forma muy particular que giran alrededor de lo intestinal? Por ejemplo, la mentira, el rechazo que podemos tener hacia otras personas o la experiencia de rechazo que hemos tenido por parte de otras personas, las jugarretas, el juego sucio, todo lo sucio tiene que ver con lo intestinal, todo lo sucio en varios niveles, lo sucio moralmente, considerado así en nuestra sociedad por nuestra moral, por nuestros usos y costumbres propios no solamente de la sociedad, sino también del grupo o familia de pertenencia en el cual estemos. Y obviamente un rasgo cultural que hemos asociado desde hace por lo menos más de 2000 años es el campo de lo sexual, ¿no? Lo sexual, como dicen por ahí, uy, guácala, qué rico, ¿no? Entonces el campo de lo sexual tiene también esta dimensión ambivalente, ¿verdad? Donde puede ser algo sumamente placentero, algo asociado precisamente con hasta con lo espiritual, pero también hay esta versión de la sexualidad asociado con lo sucio, lo bajo, lo pedestre, lo asqueroso, lo animalesco, pero también eso nos lleva a otras dimensiones que tienen que ver con lo perverso, que tienen que ver con los traumas sexuales, como el abuso, la violación, entonces ahí guardamos, en lo intestinal, guardamos esta suciedad sexual, así vista por el niño o por la niña, de acuerdo a el sistema moral en el cual se desarrolle, ¿no? Eh, Ahí también guardamos este juego sucio que tiene que ver con la doble moral, que tiene que ver con la mentira, que por un lado se muestra como esa versión de los sepulcros blanqueados, ¿no? Por afuera ponemos mucha atención a a lo externo, a lo superficial, a lo bello o a lo estético, pero por adentro se encuentra bloqueado nuestros procesos intestinales y tendemos
¿verdad?, a guardar la mierda, ¿no? Y con esa misma mierda nos intoxicamos. Y podemos tener un rasgo caracterial intestinal o de bloqueo intestinal donde la persona tiende a tener comentarios que van mucho hacia la degradación, tienden mucho a degradar a otras personas, a manchar con mierda cierto tipo de situaciones, ¿verdad? Ya sea de relaciones laborales, políticas, económicas. Otro tema importante que tiene que ver con lo intestinal es la suciedad y el dinero, ¿no? Es donde muchas personas, ¿verdad?, tienden en esta asociación a mantener una actitud también ambivalente de atracción por el dinero, pero también de queja patológica de que no le alcanza, de que no es digno o que no es digna de tener dinero, o que el dinero se le va rápido, ¿no? El dinero lo desecha inmediatamente, ¿no? Que tiene dificultad, o otras, o lo contrario, personas que lo que hacen es ahorrar dinero, que le suelda el codo, pero ya llega a un nivel donde precisamente, pues ahora sí que no logra también llevar a cabo prácticas de autocuidado a partir de su propio dinero, ¿no? De su propio el esfuerzo laboral que realiza en esa acumulación de dinero, pues no logra tampoco eh, tener estas actitudes de autocuidado, ¿no? Entonces, a partir de este campo de lo intestinal que tiene que ver con lo putrefacto, lo que está, aquí hay otro elemento de lo que está podrido, que son los secretos. Eso es algo, digamos, muy, muy importante. En todo lo intestinal, que tiene que ver con la vergüenza, lo sucio, lo putrefacto, lo cochino, lo asqueroso, lo echado a perder, ahí entran los secretos. Entran tus propios secretos sexuales, tus propios secretos morales, tus propios secretos de todo aquello que te avergüenza, de todo aquello que rechazas de ti mismo, de ti misma, pero también de todos esos secretos familiares y transgeneracionales, ¿no? Todo este campo que actualmente han explorado todas estas terapias que tienen que ver con lo transgeneracional y que se guardan a partir de secretos, pero ojo, muy importante, aparte del secreto, también se encuentra el tabú, aquellos temas que no se tocan, tanto a nivel transgeneracional como en la familia, como a nivel personal. Hay muchas personas, tanto hombres como mujeres, que vienen guardando, ojo con esto, cargando secretos que se están pudriendo internamente en el intestino grueso y que se encuentran intoxicando a todo el organismo. Eso es muy importante porque esta dimensión de lo intestinal es algo que a partir de nuestra experiencia en Somahara hemos venido descubriendo. Bueno, no es que hayamos descubierto el hilo negro, pero sí, como es una especialización, estamos constantemente tratando con pacientes que dan este tipo de problemáticas psicosomáticas en los intestinos y que en el momento de llevar a cabo todo ese desciframiento de las memorias intestinales, pues va surgiendo, pues, perdone la palabra, pues toda esta mierda que vamos cargando. Entonces, desde una perspectiva psicoterapéutica, retomamos este concepto de la depuración, de estos procesos de desintoxicación intestinal, que no solamente es a nivel de la microbiota o de los lavados colónicos o de la dieta, sino esa desintoxicación de las memorias emocionales que guardamos en nuestros intestinos, ¿no? Y esto obviamente va a ser muy, muy importante porque toda esta información que se encuentra reprimida, que se encuentra olvidada o que se encuentra ocultada y rechazada, aún y para uno mismo o para una misma, pues toda esta información tiene la posibilidad de airarse, tiene la posibilidad de excretarse. Yo creo que esa es una de las funciones psicometabólicas del Somahara, ¿no? La excreción del contenido psíquico que se encuentra guardado en las diferentes porciones
de nuestro intestino grueso. Por ejemplo, en Somajara tenemos un mapa emocional del intestino grueso. Esto es, hay una serie de conflictos psicofisiológicos no resueltos en estos diferentes porciones del intestino grueso, ¿no? Hay ciertos tipos de conflictos que vamos a encontrarnos en la válvula ileocecal y en el ciego. Normalmente tienen que ver con conflictos transgeneracionales, tienen que ver con esta serie de secretos que se van transmitiendo de generación en generación, con estos tabús, pero también tiene que ver con situaciones donde hemos vivido o hemos padecido o hemos sido víctima, digámoslo así, de la mierda de otras personas. A veces nuestros padres, ¿verdad? Nos agarran de bote de basura y nos avientan su mierda y ahí generamos un tipo de alianza, generamos un tipo de vínculo precisamente que vamos a estar guardando en esa parte de nuestro intestino grueso, que es la parte que finalmente, yo le digo así, que es la parte más profunda de los intestinos. ¿Por qué? Porque la válvula ileocecal es la última parte de del intestino delgado, que es el ileón, y es la primera parte del intestino grueso. Precisamente esa válvula lo que hace es que lo que pasa en el intestino del intestino delgado al intestino grueso no regrese, ¿no? Entonces ahí en esa zona donde también va a estar el ciego, que es como un callejón sin salida, ahí guardamos lo que no queremos ver, lo rechazado, lo que aún y para ti mismo, para ti misma es un secreto, ¿no? Como este planteamiento de desvelar los secretos de los egipcios, y el planteamiento es que esos secretos aún eran secretos para los mismos egipcios, ¿no? Así, para nosotros, para nosotras, los secretos que guardamos en la válvula ileocecal y en el ciego son muchas veces secretos para nosotros mismos. Y no es sino a partir de esta experiencia de liberación somática o somatovisceral del intestino grueso, donde esos secretos empiezan a ser revelados. Muchas veces se pueden tener este tipo de experiencias de revelación, ¿no? Y aquí es muy importante en todo este desciframiento de las memorias intestinales, una respuesta psicofisiológica muy importante y que tiene una función terapéutica fundamental, que es el reflejo del asco, ¿no? En este taller que vamos a tener de fin de semana, es un aspecto que vamos a ir trabajando. Es un aspecto muy incómodo, para algunos puede ser controversial. Por ahí vi algunos comentarios que me ponían en una publicación que hice sobre ese taller, y entonces decían, no, es que se ve muy feo o se ve exactamente muy asqueroso, por ejemplo, pero es una dimensión que quizás uno no acceda a experimentarla si no es en este tipo de psicoterapias experimentales, ¿no? O, perdón, experienciales, como también lo puede ser la gestal u otros tipos de psicoterapias corporales, ¿no? Que es contactar con estas respuestas, con estos reflejos que son muy importantes, que es el asco. O sea, no solamente es una rememoración intelectual de las memorias traumáticas intestinales, sino que es una rememoración intestinal en sí misma. Hay una respuesta del asco. Muchas veces estas respuestas, este reflejo del asco, puede dar lugar o no a un vómito, ¿verdad? No es que yo sea un promotor del vómito, muchas veces les digo, con la sola respuesta del reflejo del asco es suficiente muchas veces para liberar esas memorias traumáticas junto con, obviamente, con la rememoración, digamos, de la información que empieza a recuperarse, pero en otras personas, ¿verdad? Sí se puede llevar a cabo este proceso de vómito, y la experiencia que hemos tenido, tanto con pacientes como con alumnas que han llevado a cabo esta experiencia, normalmente resulta en una experiencia a posteriori, o sea, después de llevar a cabo este acto, de una profunda paz y una profunda tranquilidad, ¿no? Cuando uno está ahí, por supuesto que uno no quisiera estar experimentando eso, pero después de que uno logra devolver toda esa información psicobiológica,
lo que se logra, lo que se espera es esta sensación de paz y de tranquilidad profunda e interior a nivel intestinal, pero a nivel también de conexión con nuestro nervio vago. Eso es lo que da precisamente el efecto de tranquilidad, y también todo este procesamiento, toda esta integración de la información a nivel cortical que va dando lugar a una nueva organización a partir de la palabra, ¿no? Yo creo que ese es también un elemento muy importante en cómo todo esto que va emergiendo puede tener un nuevo asidero en una nueva organización a partir del discurso, pero un discurso sentido, una palabra, digámoslo así, una palabra verdadera que surge desde las entrañas. Esto a mí me parece que es algo muy importante y fundamental dentro de este proceso. Entonces, a partir de esta experiencia de manipulación manual, de asociación libre, de conexión con esta triada intestinal que es lo putrefacto, lo asqueroso y lo rechazado, donde vamos recuperando todo este conjunto de memorias junto con una respuesta fisiológica que es este reflejo del asco, pues esta experiencia llega a ser una experiencia muy, muy, muy liberadora. A mí me parece que esta experiencia puede ser muy liberadora en comparación con otras experiencias donde solamente se hace una exposición o una narrativa de la experiencia traumática o una regresión precisamente a esas etapas donde se experimentaron los traumas o este, solamente una manipulación manual a nivel intestinal con ausencia de todo este contenido psíquico. También vale la pena recordar en muchas terapéuticas, aunque no se trabaje directamente con los intestinos, podemos también ser testigos de que muchos pacientes al hablar de estos temas les da asco y vomitan. O sea, todo este tema de poder inducir, de poder facilitar el reflejo del asco, no es no es una técnica, digámoslo así, inventada, ¿no? Algo que se nos haya ocurrido, sino que obviamente hay una experiencia previa. Hay situaciones donde vemos pacientes que al tocar ciertos temas que tienen que ver con lo asqueroso, lo putrefacto, lo podrido, lo rechazado, el abuso, temas que son muy fuertes en términos de trauma, como es desaparición, como es tortura, como es todo este tipo de, pues, valga la redundancia, de pudedumbre que estamos viviendo en nuestra sociedad con todo ese tipo de temas de violencia, pues obviamente si hay una respuesta de asco, ¿no? Nos lleva precisamente a una necesidad de poder liberar, de poder limpiar internamente toda esta información que vamos consumiendo y en otros casos que vamos viviendo también en primera persona, ¿no? Bueno, eso es el tema del cual yo les quería ahorita conversar, ¿no? Porque yo les decía en un primer momento cómo en toda esta neurobiología del trauma se ha puesto mucha atención a todos estos procesos neurobiológicos que tienen que ver con diferentes zonas, con diferentes centros en nuestro cerebro, toda toda esta información tan importante que se ha vertido en torno a la conexión microbiota, intestino, cerebro. Y bueno, como aquí en Somajara hemos podido desarrollar una metodología, un protocolo en 8 pasos o en 8 fases, que va desde la evaluación del conflicto, la encarnación del conflicto, las preguntas arqueológicas, la pantalla mental, la liberación somática del trauma, el drenaje energético a través de la espalda, de las vértebras, la integración de la experiencia a nivel verbal, pues toda esta metodología es precisamente la que acompaña la metodología del Somajara, ¿no? Quienes están actualmente en nuestro entrenamiento, pues es un entrenamiento obviamente de un año y más, porque bueno, hay más entrenamientos que tenemos, pero pues bueno, algunos de estos módulos, ¿verdad? Los hacemos abiertos para que otras personas puedan conocer esta metodología, porque sí me queda muy claro que es muy difícil hablar de esto, también ponerlo de forma gráfica, también puede generar muchas reacciones muy, muy, muy negativas. Entonces, a mí me parece que el poder tener esta conversación con ustedes
puede ayudarles también a quitar estos fantasmas o estos miedos, o al contrario, a confirmarlos, ¿verdad? Decir, bueno, ese no es una terapia para mí, o sería muy difícil que yo pudiera hacer esto con un paciente o con una consultante, ¿no? Pero es importante saber que existe este campo de intervención, este campo obviamente de investigación, donde constantemente nos vamos alimentando de todas las investigaciones que se van dando en el campo de la neurogastroenterología y de la psicogastroenterología, para poder ir entendiendo todo este funcionamiento, no solamente fisiológico, sino psicológico del organismo, ¿no? Muy bien, pues vamos finalizando esta videocharla. Aquí tenemos en el chat, dice, en referencia al vómito, esto también tiene que ver con la bulimia. Bueno, fíjate que ese es un tema importante. Qué bueno que que lo tocas, porque este tipo de técnicas no está recomendado para personas que tienen trastornos de la alimentación, porque obviamente sí sería reforzar un comportamiento que está generando un daño a la persona, ¿no? Pero más allá de que esa técnica no se utilice con esta población, ya entrando con el tema de la bulimia en sí, por supuesto, por supuesto que hay una necesidad intestinal de liberar. Por ejemplo, eh, un campo que yo veo mucho es el campo del abuso sexual. Hay investigaciones en Noruega donde hay una correlación muy importante entre bulimia y experiencias de abuso sexual infantil, ¿no? Por supuesto que hay todo ahí en los intestinos, hay un acting, digamos, intestinal, pero que no ha pasado por una elaboración psíquica de esa experiencia intestinal. Digámoslo así, que es una respuesta visceral pero sin el contenido emocional y sin elaboración psíquica que eso correspondería. Digamos que sería la otra parte dentro del espectro de lo intestinal, quienes únicamente hablan desde lo intestinal, pero no tienen una respuesta intestinal, sino que mantienen el síntoma de inflamación intestinal. Y este otro, donde hay una respuesta intestinal, pero no hay un proceso de elaboración cortical o del inconsciente intestinal, ¿no? Yo creo que ahí lo importante en esta labor es precisamente el punto medio, ¿no? Pero dos cosas. Entonces, uno, excluimos a personas que tengan ese tipo de trastornos, como son la bulimia. Obviamente hacemos toda una evaluación clínica, una entrevista, una historia clínica, etcétera. Y dos, sí, o sea, yo creo que el estudio de la bulimia nos puede ayudar a entender precisamente todo este tipo de respuestas viscerales, pero que no pasan precisamente por la integración, por la elaboración psíquica de este tipo de circunstancias, ¿no? Y dice, ¿este entrenamiento es para doctores o para cualquier persona? No, sí tenemos, está dirigido a dos tipos de poblaciones, ¿no? Una es a todas aquellas personas, médicos, gastros, psicólogas, psicoterapeutas, terapeutas holísticas que se dediquen a la atención con personas, ¿no? Independientemente si hayan vivido trauma o no, es en general. ¿Por qué? Porque esta metodología, yo en lo particular creo, desde mi punto de vista, puede ayudar bastante precisamente al proceso de acompañamiento con sus pacientes o con sus clientes. El segundo tipo de población que también recibimos son a personas que dicen, yo quiero trabajar con mis intestinos, yo sí le entro, pero no soy psicólogo, no soy terapeuta, no soy médico, soy un ciudadano común y corriente con un chingo de traumas intestinales y que quiere experimentar esta técnica en grupo, ¿no? Y aquí lo podemos realizar. No es para que lo repliquen con otras personas, sino es para una un proceso de autosanación, ¿no? Yo normalmente lo que les pido a estas personas es que sí se encuentren en proceso psicoterapéutico, porque obviamente se mueve los intestinos y las memorias y todo, la microbiota se mueve, entonces es importante obviamente, la contención y el proceso de acompañamiento
antes, durante y después de este tipo de intervenciones. Pues bueno, vamos finalizando. Ahí está la invitación para este fin de semana allá en la Ciudad de México. También lo tendremos en San Luis Potosí, aquí también en Guadalajara, que es donde me encuentro. Este, También tenemos alumnos y alumnas que también están dando este tipo de tratamiento en estos 3 lugares. Y bueno, pues también son personas muy comprometidas, con muy buena formación profesional en el ámbito de la psicoterapia y ahora en el ámbito de esta psicoterapia de Somajara, que también brindan este tipo de atención y de acompañamiento. Bueno, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, me la pueden hacer saber. Pueden Yo colocarlo ahí en sí tengo sus... una pregunta. Sí, Lea, adelante. Este, Me llama la atención porque he tenido varios pacientes que no reportan tener como una parálisis peristáltica y sin embargo al contacto con las vísceras, hay una expresión de dolor, hay una expresión de inflamación. Entonces, ¿qué está pasando en estos casos? ¿O Bueno, qué pudiera estar mira, pasando? sí, cuando yo hablaba de parálisis, pero también hablaba de colapso o de que el proceso peristáltico se hace lento, ¿no? O sea, no necesariamente es una parálisis en el término de un colapso intestinal, ¿verdad? Sino que muchas veces el propio metabolismo se hace lento. Y eso lo podemos encontrar también pues hay varios factores obviamente fisiológicos que intervienen en ellos, como lo puede ser que los músculos del intestino también se encuentren cansados, así como a veces hacemos ejercicio, corremos o levantamos pesas y nos cansamos, pues también los intestinos, las paredes musculares del intestino también se cansan. Y eso tiene que ver no solamente con los intestinos, sino con el metabolismo en general. Aquí nos encontramos nuevamente, que es algo que vamos a estar repitiendo constantemente, los procesos de inflamación. Eso va a ser fundamental entenderlo, ¿no? Entender las 6 etapas del proceso de inflamación. La etapa excretoria de todos los metabolitos y las toxinas en nuestro organismo. La segunda etapa, que es la etapa de reacción, cuando esos metabolitos o esas toxinas no se excretan y entonces se comen o se encapsulan. La tercera etapa, que es la etapa de posición, donde esos metabolitos y esas toxinas se depositan en la matriz extracelular. Recordemos que ahí, más allá de la célula, hay un caldo de cultivo que se llama así matriz extracelular, conformada por diferentes tipos de sustancias, algo que se llama también la sustancia fundamental, y que esta matriz extracelular pues, lo vamos a tener en los diferentes tipos de células que tenemos, células nerviosas, células epiteliales, células musculares, vamos a tener también en la sangre. Entonces ahí se van a depositar estas toxinas. Un cuarto elemento, una cuarta fase es cuando esas toxinas penetran, es la etapa de penetración, cuando penetran la célula. Cuando esas toxinas penetran la célula, en ese momento se empiezan a presentar los primeros síntomas. Cuando estas toxinas se encuentran en la matriz extracelular, ahí se presenta algo que llamamos inflamación silenciosa, porque aún no presenta síntomas. En el momento en que entra la célula, se empiezan a presentar síntomas. Ahora, ¿qué significa que esas toxinas entren a la célula? Que es la siguiente etapa, un proceso de degradación de la forma y de la función, no solamente de la célula, sino también de los tejidos, de los sistemas y del organismo. ¿Qué supone la degradación a nivel celular? Que hay una alteración de los procesos metabólicos de la célula. Entonces, en las paredes del intestino grueso también tenemos tenemos células epiteliales y cuando estas toxinas penetran
esas células, pues empiezan a haber alteraciones en la función y la forma del intestino. Cuando empezamos a ver las formas del intestino, pues a veces los intestinos ya enfermos, pues empiezan a presentar deformaciones en su forma, empiezan a presentar disfunciones en sus procesos. Entonces, cuando tú me hablas de que tú tienes un paciente o una paciente que el momento de tocar, aunque no tenga una parálisis, si hay un bloqueo caracterizado por la resistencia y caracterizada por el dolor, eso se llama inflamación. ¿Qué significa eso? Que la persona normalmente ya se va a encontrar en la cuarta o quinta fase del proceso inflamatorio, ¿no? La sexta fase del proceso inflamatorio es la fase neoplásica, donde en esta etapa se empiezan a generar repeticiones de células altamente indiferenciadas que van a formar tumoraciones, ¿no? Muchos de estas tumoraciones se van a encontrar en el intestino grueso, que son ciertos tipos de pólipos de expansión del territorio celular del intestino y que va a generar diferentes trastornos, diferentes enfermedades, que pueden llegar a enfermedades obviamente crónico-degenerativas. Entonces, en el proceso, en el momento en que uno toca el intestino grueso y nos encontramos con esos bloqueos, podemos estar presente ante algunas de estas fases medias o avanzadas de inflamación del intestino. Por eso va a ser muy importante, junto con el trabajo de Somahara, que yo he descrito aquí, pues también un acompañamiento, ¿verdad? Con especialistas en nutrición vitalista para que ayuden a llevar a cabo una depuración, una desinflamación del intestino grueso a través de la alimentación, a través de ciertas, pues, procedimientos de depuración, y esto va obviamente a favorecer el proceso, ¿no? Por ahí, Lea, ¿cómo ves? Sí, muchas gracias. Sí, me hace mucho sentido esta parte que señalas, sobre todo porque estas personas que identifico, si bien el tema no está o no principalmente en el intestino grueso, generalmente sí suele haber muchos trastornos a nivel de hígado y de vesícula biliar, ¿no? Claro, Entonces son como sí, esas otras vísceras que están involucradas y que también terminan como siendo ahí, ¿no? Las depositarias en un momento dado de esta energía traumática, ¿no? sí, sí, claro, y es importante porque muchas personas llegan a nosotros no porque tengan un trastorno gastrointestinal, simplemente por venir a psicoterapia, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a hacer la exploración, nos encontramos con ese tipo de síntomas o de quejas o de dolores que a veces no son conscientes o que normalmente tienden a normalizarlas, ¿no? O sea, dicen, ah, pues mira, yo no he ido con un médico desde hace muchos años, pero ahorita que me preguntas, pues siempre me duele el estómago, siempre traigo inflamación en la parte baja del abdomen, me cuesta mucho hacer del baño, o traigo colon irritable y hago mucho del baño y hago medio suelto, o tengo ya alteraciones, subo y bajo de peso, tengo ansiedad en mi alimentación, siempre que me pongo nerviosa o ansiosa, pues se me va al estómago. En fin, hay toda una serie de síntomas que no necesariamente llegan a una enfermedad gastrointestinal, pero que sí son malestares intestinales corrientes que tendemos a normalizar y que, por supuesto, desde el punto de vista de la psicobiota y de la psicogastroenterología, se encuentran asociadas a condiciones emocionales o memorias traumáticas que están ahí guardadas, ¿no? Muy bien. Preguntan acá, dice, yo justo estoy en el punto que el gastro me mandó ya con psicólogo porque tengo dolor de colon desde hace ya varios años, varios meses, perdón. Me han hecho varios estudios y no ha encontrado nada. Entonces, justo me dice que es por el manejo del estrés. Ay, qué buena aportación haces porque eres nuestra candidata perfecta. Claro, sí, es que hay muchas personas, digo, tampoco Somajara no es una terapia milagro, tampoco es que digas, ah, sí voy a ir con ustedes porque me van a curar, no hay una promesa de curación, por supuesto, porque no somos médicos, no somos gastroenterólogos, no hacemos cirugía, tampoco, obviamente, no medicamos,
pero sí, entonces, bueno, entonces, ¿para qué voy? Pues bueno, porque aquí a través de este trabajo psicocorporal podemos ayudarte precisamente a liberar esa información. En muchas personas tiende a haber no solamente una desinflamación, sino también una reducción del malestar, en algunas personas hasta desaparecer. Eso varía de paciente en paciente. Hay personas que pueden tener inflamaciones crónicas que no solamente van a ser resistentes al tratamiento farmacológico de del gastro, sino que también van a ser resistentes a las técnicas que nosotros realizamos. Y eso es porque ya está en un nivel en el proceso inflamatorio, donde ya se necesitan otro tipo de procedimientos para primero desinflamar y que después se pueda tener un buen resultado con este tipo de técnicas. Por eso ahí en la mancuerna con nutriólogos o nutriólogas especializadas también en nutrición vegetal, en desintoxicación, en nutrición vitalista, en fitoterapia, va a ser fundamental, especialmente para disminuir al máximo el consumo, obviamente, de medicamentos que van a tener un efecto, digamos, de reciclaje, ¿no? O sea, pues obviamente muchos de estos medicamentos pues van a afectar la microbiota, van a afectar el hígado, los riñones. Entonces yo creo que mantener esta aproximación multifactorial y de especialidades, ¿verdad? Puede ayudar a este tipo de mejoramiento. Obviamente un elemento fundamental, no solamente la regulación del estrés y de las emociones, sino también cambios radicales en el hábito, especialmente en la alimentación y en el ejercicio, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Me dio gusto encontrarnos por aquí y bueno, obviamente están invitadas a la próxima semana. Tendremos otra videocharla, otro webinar y ya les estaré ahí enviando la invitación de lo que vamos a tratar. Seguramente temas que espero que sean para ustedes relevantes y que obviamente colaboren en su proceso de emancipación biológica. Saludos a todos y todas. Nos vemos pronto. Gracias, buenas noches.